mañana, hermanos míos. Gracias por estar acá con nosotros. No sé si hay alguien que nos visita el día de hoy. ¿Alguien que nos esté visitando por primera vez el día de hoy? ¿No? Ok. Bueno, ya Yudriel está por segunda vez. Está bien. Bienvenido. Qué bueno. Ok. Dios ha sido fiel esta semana. Dios ha sido fiel esta semana. Quería empezar con una pregunta. ¿Quién de nosotros alguna vez ha estado en un litigio legal? Analice quién ha estado en un litigio legal y qué importancia ha tenido en ese litigio que quizás se ha visto envuelto el papel de los testigos a favor o en contra. Siempre es importante en cualquier juicio que vayan testigos, gente que hablen a favor o en contra de lo que se está analizando, de la cuestión que se está analizando. Y precisamente ese es el tema que vamos a hablar hoy. Hay un capítulo en la Biblia que es el capítulo de Juan 5 que ahorita vamos a leer. De paso les digo, todos los versículos van a estar en línea puestos en el televisor, pero siempre es bueno que traigan sus Biblias, porque cómo ustedes comprueban que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Cómo podemos ser como los bereanos que comprobaban que si lo que Pablo estaba diciendo estaba escrito en las escrituras? Y ahí marcan y hacen sus anotaciones, pero de todas maneras todo va a estar escrito en el televisor hoy. Precisamente vamos a hablar de un tema que le puse por título Los testigos de Jesús. Los testigos de Jesús. Y vamos a dar lectura al capítulo 5 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Emanuel va a leer de versículo 30 al versículo 47. Vamos a leer la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amado Señor, gracias por esta mañana, Padre, bendícenos hoy. Utilízanos, Padre, para tu honra y gloria, que tu evangelio sea proclamado, Señor, no solo aquí, sino en todas las naciones. Hoy tu domingo de resurrección, Señor, el día de tu pueblo, que es el día de que tu pueblo se congrega en todas las naciones, Padre. Te ruego, Padre, que me utilices en mi debilidad y que, Señor, transforme los corazones de piedra que puedan estar aquí, Señor, y que le envíes tu Espíritu Santo para que puedan aferrarse, Señor, a la vida eterna a través de tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme darle un poquito de contexto de qué estaba pasando aquí, porque Jesús hace esa introducción de esta parte del capítulo 5. El capítulo 5 de Juan empieza con la sanación del paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan? El paralítico que estaba cerca del estanque y Jesús le pasa por el lado y el hombre ni siquiera le preguntó, el hombre ni siquiera expresó fe y Jesús le preguntó, ¿qué tú quieres? O sea, ¿qué tú quieres? Y el hombre empieza a poner justificación, no, pero no tengo a nadie que me acerque al lago, cuando viene el ángel y mueve el agua, yo no llego porque yo soy paralítico, hay alguien que llega primero que yo. Y bueno, Jesús en un derroche de misericordia, porque el hombre ni se lo pidió. Si recuerdan, Jesús le dijo al hombre, ¿qué tú quieres? ¿Quieres ser sano? Y el hombre ni siquiera, yo no, se puso a poner pero. Jesús lo sana. Pero resulta que Jesús lo sana un sábado. Y como les dije una vez, el sábado era tan sagrado que había judíos en la época que se laxaban para no pararse de la cama e ir al baño. Fíjense las cosas que hacían estos legalistas. Y se busca tremendo problema. Al punto que lo estaban persiguiendo para matarlo, para apedrearlo. No solo por sanar un sábado, que no era la primera vez que lo hacía, sino porque él mismo había afirmado que él era Dios. Y ya para ellos, los judíos, ya eso era blasfemia. Y él en el capítulo 5, ahí del versículo 19 al 29, que es lo que está antes de este pasaje, hace una disertación de la unanimidad entre el Padre y Cristo. Y vuelve a demostrar y reafirma que Él es el Hijo de Dios, que Él es el mismo Dios. Y así empieza entonces el versículo 30 con lo que vemos ahí donde dice nuestro Señor, en este caso enfatiza que lo que había estado diciendo antes y lo que había repetido. De hecho, Juan muchas veces lo dice en su evangelio, que es el que hemos estado estudiando los últimos meses, que Jesús había venido ¿qué? A hacer la voluntad del Padre, que él nada lo hacía por sí mismo, sino que él hacía lo que Dios le había mandado. Y con esto en mente y con la acusación de 2 delitos graves que él había cometido, Jesús hace introducción a su defensa, hace una defensa de su caso. Por eso le dije al principio que quienes hemos estado en algún litigio legal y cómo tú haces introducción, cómo tú haces defensa de tu caso en un litigio legal. El viernes estuvimos hablando de la palabra apologética. Hoy no vamos a hablar de apologética, pero Jesús lo que está haciendo es una defensa no de su fe, sino de quién es él realmente. Y para eso utiliza testigos, como en todo juicio. Lleva testigos y los presenta y hace una disertación de quiénes son y qué es lo que hablaron de la palabra testigo. Los testigos son personas que declaran ante un juez o un tribunal sobre la percepción que tienen de algo que vivieron, de algo que vieron o de algo que conocen acerca de algunos hechos o circunstancias relacionadas con el objeto del juicio que se está llevando a cabo y que pueden ser considerados como relevantes. De hecho, la mayoría de las veces lo son. Ahora, en la Biblia, la palabra testigos en el hebreo se refiere a alguien que duplica algo que ocurrió. Yo vi algo y lo voy a repetir en este sitio. A alguien que certifica algo. Se refiere a alguien que tiene conocimiento inmediato o personal de algo. Y eso que ese testigo está diciendo es lo que se llama testimonio, que es la palabra que se usa bastantes veces en este pasaje. Y recuerden que Jesús empieza diciendo más adelante, dice, bueno, si yo doy testigo de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es porque él no esté seguro de que su testimonio no sea verdadero, porque él era Dios, sino recordemos que Jesús siempre utiliza las escrituras. Y él dice, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Y si la ley de ustedes en Deuteronomio, cuando Dios se las dio en ese segmento específico, dice que para llevar a juicio a alguien tienen que haber 2 o más testigos, yo voy a cumplir y les voy a demostrar a ustedes que yo soy capaz de traerles 2 o más testigos que hablan de mí, que hablan a favor de mi caso, que hablan a favor de que yo no estoy haciendo las cosas por mi cuenta ni por que yo quiero, sino que estoy haciendo la voluntad del Padre. Esto está ahí en el pasaje en Juan, vemos viendo 5:31. Dice, si yo solo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Y ahora vamos a mostrar la serie de testigos que Jesús muestra para defender su caso. El primer testigo empieza en Juan 5, versículo 33. Dice, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad.
¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Había sido profetizado 400 años antes en el último libro del Antiguo Testamento por Malaquías. En el capítulo 3, versículo 1, se había dicho que Juan, que vendría alguien, no mencionan el nombre de Juan, pero que vendría alguien que iba a preparar el camino. Cuando un rey era enviado a algún sitio o iba a moverse a algún sitio, siempre enviaba a alguien que arreglara un poquito las carreteras, como en Cuba, cuando un dirigente va a un municipio, arreglan las carreteras para que se crean que las cosas están bien. Bueno, eso mismo pasaba en esos tiempos. Mandaban a alguien que arreglara el camino, que preparara bien todo, y entonces después venía el rey. Y entonces Juan había sido profetizado en Malaquías 3 y decía, vendrá alguien que allanará el camino, que abrirá el camino para el Señor. Y este que vino a abrir el camino iba a dar testimonio de lo que Jesús iba a hacer. Vamos a demostrar con la Biblia cómo Juan dio testimonio, específicamente en el Evangelio de Juan. Estoy hablando de Juan el Bautista, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Desde el principio, específicamente el versículo 6, se está diciendo a qué había venido Juan. Y este es uno de los testigos que Jesús utiliza. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y un poco más adelante en el mismo capítulo, que es la esencia, cuando Juan empieza su evangelio, empieza a demostrar que Cristo es Dios. Y para esto da muchas evidencias. Más adelante en el versículo 32 dice, Juan dio testimonio también de mí, diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, hablando del bautismo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y yo no le conocía. O sea, una de las cosas que le da validez a Juan era que no tenía, aunque eran primos, pero no se conocían, no se habían puesto de acuerdo. Y ustedes saben que eso es lo que le da validez a un testigo en un juicio. No nos pusimos de acuerdo, nunca nos vimos para hablar de lo que estamos hablando. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, y repite de nuevo, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Desde el principio Juan estaba cumpliendo la misión que le habían dado. Recuerden que Juan tenía una misión desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Él venía a preparar el camino del Señor. Lo habían profetizado. Desde el principio había estado dando testimonio de las cosas que hacía Jesús y de quién era Jesús. Y esto me lleva a una primera reflexión en este corte. A ti que, al igual que Juan, quizás conoces a Jesús. ¿Estás dando testimonio de Jesús donde quiera que tú vas? Por donde quiera que tú pasas? Y entonces viene alguien y me dice, como el muchacho del video, yo todo lo estoy haciendo mejorcito. Pero no es solo hacerlo mejorcito. Estás hablando, porque Juan lo que hizo fue hablar. Y yo siempre lo digo, la fe viene por el oír. Y el oír viene por la predicación de la palabra, por escuchar a Cristo a través de tus acciones, pero a través de ¿qué? De lo que tú hablas. Estás hablándole de Cristo a las personas que te rodean, en tu modo, en tu estilo, en lo que tú sabes, con el conocimiento que tú tengas. De hecho, ser testigos de Cristo es la misión que tenemos nosotros. La palabra testigo es una de las que más se usa en el libro de los Hechos, cuando empieza la primera iglesia a crecer, cuando nace y empieza a crecer. Y después de la ascensión, antes de la ascensión, de nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga en vosotros, me seréis testigos. Esa es la función de cada uno de los que conocen a Cristo que estamos aquí, ser testigos de Cristo en cada uno de los sitios y llevar ese testimonio, dice la Biblia, a Jerusalén en ese tiempo, en toda Judea, en Samaria se fue expandiendo y hasta los confines de la tierra, hasta tu trabajo, hasta tu escuela, hasta tu círculo familiar, hasta tu círculo de amigos. Te repito la pregunta, hermano mío, de otra forma, ¿estás siendo fiel testigo de Cristo donde quiera que tú estás? ¿Estás cumpliendo con este mandamiento? Y si tú estás acá, incluso puede que lleves años viniendo a la iglesia o estás aquí por primera vez y no has escuchado esto, estás prestando atención
a los cristianos que te rodean y te están dando testimonio de las cosas que Cristo hace en sus vidas y te están diciendo lo que Cristo puede hacer en tu vida? Si no lo estás haciendo, no lo dejes para mañana, porque Cristo te está dando una oportunidad. Nadie está aquí por gusto. Y los que nos escuchan en las redes, que muchos nos escuchan a veces, tampoco estás escuchando esto por gusto. Dios te está abriendo una puerta y te está dando entendimiento para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y es cierto que en los tiempos de Juan hubo muchos que no creyeron, como pasa hoy en día, ¿verdad? Pero otros sí creyeron. Y dice la palabra en Juan 10 que mientras Jesús estaba en la parte también donde Juan bautizaba, al otro lado de Jordán, dice que venían muchos a Él. Y esos que venían a Él decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, porque Juan no hizo ni un milagro, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de hablando de Jesucristo, era verdad. Y muchos creyeron en Él. La función de Juan no era hacer milagros. La función de Juan era hablar la verdad. Tu función que estás aquí hoy, hermano mío, no es hacer milagros. Si Dios te utiliza para hacer milagros y hacer cosas sorprendentes a través de las personas que te rodean, bienvenido. Pero esa no es la función. La función de nosotros no es tumbar gente para el piso. La función de nosotros no es desmayar gente. La función de nosotros no es ponerle la mano arriba a uno y que se desbarate y si Dios nos utiliza para su honra y gloria en ese proceso, bienvenido y toda la gloria a Dios. Pero la función nuestra es llevar la verdad, ser testigo de la verdad de Cristo. El testimonio de Juan y las obras que Jesús hacía, las dos cosas junto en ese momento, en el versículo ese de Juan 10, dice en el versículo 42, que llevaron a muchos a que creyeran ¿en qué? En Jesús. Las dos cosas en este caso, la palabra de Juan, que nunca mintió acerca de Jesús, y las obras también que Jesús hacía. Y este es el segundo testigo que Cristo menciona en este pasaje. Vayamos al capítulo que estamos estudiando, Juan 5, al versículo 36, dice, pero el testimonio que yo tengo es incluso mayor que el de Juan. Juan no hizo ninguna obra, pero las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Ustedes se acuerdan de Nicodemo? Cuando predicamos de Nicodemo, ¿qué hizo Nicodemo? Dice, si yo vengo a donde estás tú, porque realmente las cosas que tú haces, alguien que haga esas cosas tiene que venir de Dios. Por lo menos tiene que llamarte la atención. Ahora, ¿cuál era el propósito de las obras, los milagros, o específicamente en el Evangelio de Juan, la palabra que se usa para esto es de las señales que Jesucristo hacía? Las señales están diseñadas para algo. Si nosotros vamos en la carretera, ¿para qué sirven las señales de tránsito? Tú te quedas mirando, ay, qué lindo, bienvenido a Miami, te quedas ahí. No, la señal te orienta, te guía, te lleva en una dirección, te enfoca, te protege, te hace tomar un camino adecuado para evitar desastres, para evitar accidentes. Nosotros no nos quedamos admirando la señal. Y lo mismo pasa hoy en día a veces con los milagros que vemos que hace Jesús en la vida de muchas personas. Ay, sí, Jesús salvó a mi hija y le quitó, de lo cual quiero hablar la semana que viene, en un tiempo de testimonio que vamos a tener. Y le quitó una malformación congénita y me quedé ahí mirando, ay, mira la niña, que no es ese el objetivo del milagro. El objetivo es que apunte a algo. Las señales que Jesús hacía y que el Padre le había dado en toda su vida terrenal era para que tú miraras a algo, para que tú te enfocaras, para que tú cogieras una dirección específica, igualito que las señales de tránsito. De hecho, no fueron 4 o 5 señales las que hizo Jesús solamente. Se describen aproximadamente de 33 a 37 milagros en los evangelios. Al capítulo 5, si tú sigues cronológicamente los 4 evangelios, a la altura de este capítulo 5 del libro de Juan, ya Jesús había hecho aproximadamente 17 milagros. En Juan, si mal no recuerdo, hasta esta altura verás 3, pero tienes que ver los que ocurren antes y que describen los otros evangelistas. Pero Juan 21, miren lo que dice Juan 21, el versículo 25, dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Cuántas cosas habrá hecho Jesús? ¿Cuántas cosas para llamar la atención a algo específico? ¿Cuál era el propósito de esas señales? La Biblia misma nos da respuesta, no
no me la tengo que inventar. En el capítulo 20 del libro de Juan, este capítulo muchas personas lo llaman el propósito del evangelio, pues ese es el propósito de las obras que Jesús hacía. Versículo 30 dice lo siguiente: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. O sea, como decían al principio, hay gente que quiere buscar todo en la Biblia. La Biblia no le da respuesta a las minucias que nosotros queremos buscar, como me pasaba a mí cuando era ateo. Quería buscar ahí hasta la coma, el punto, lo que estaba entre paréntesis. No. Hay muchas cosas que Jesús hizo y no están escritas. Pero dice aquí, las que están escritas, estas que se han escrito, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito del milagro y las señales que tú ves alrededor tuyo? Que creas en Jesús, que Él fue quien lo hizo. No es para que te quedes admirando las cosas y ¡ay, qué bello todo!, sino para que te enfoques en el que lo hizo, para que te enfoques en el hacedor del milagro. Y a través de eso tengas ¿qué? Vida en su nombre. Vida eterna positiva, porque siempre digo, hay una vida eterna que es negativa. Recuerden que hay una puerta trasera para donde van los que no creen en Jesucristo. Y es una vida eterna también, lo que es muy negativo. Cuando se refiere a este concepto es vida eterna con Dios. Una vida eterna viviendo en la paz, el amor, el gozo que Dios te da. No una vida eterna viviendo bajo la ira de Dios. No te quedes con las señales, hermanos míos. No te quedes nada más viendo lo que hizo Jesús. Si tienes dudas, busca, investiga cómo pasó eso, cómo ocurrió eso. Y al final vas a conocer la verdad. Y la verdad que te va a hacer libre. No te quedes ahí en el camino. A veces nos pasa como los fariseos. Vemos las grandes cosas que Jesús hizo y no tenemos al menos la valentía de hacer como Nicodemo, déjame ir a preguntar, porque las cosas que este hombre hace no son cosas normales. Estas cosas tienen que venir de Dios. Y Nicodemo no se lo echó a un demonio. El hombre fue sincero hasta cierto punto y después vemos lo que hizo al final del libro de Evangelio. Y si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en Cristo y si tú has sido transformado, no te quedes callado de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. No tengas pena en contarlo. Cuéntalo y da testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, de las obras, porque a través de esas obras que Dios hizo en tu vida, muchos pueden venir al arrepentimiento y la fe. Muchos pueden tener, el testimonio no te cambia a nadie, pero le da una evidencia, le genera una duda, le genera un pensamiento de decir, voy a buscar, voy a investigar. Dios mandó a Jesús para que hicieran esas cosas, para que hiciera eso, para que lo buscaran a Él. Quiero decirte que si tú no conoces a Cristo, no hay términos medios cuando tú ves las cosas que Cristo hace o cuando un hermano de nuestra iglesia o de cualquier sitio te presenta el Evangelio. Con respecto a Cristo, no hay términos medios, no hay neutro. Si tú escuchas el Evangelio hoy, tienes dos opciones: o aceptas o rechazas. La palabra dice, o estás a favor o estás en contra. No hay intermedio. Te cuento que si hoy tú no eres hijo de Dios, si tú no conoces a Cristo, tú eres enemigo de Dios. Y la ira de Dios dice que está sobre ti. Es triste decir eso, pero es lo que dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Y es clarito lo que dice la Biblia ahí. Ese mismo Dios que envió a Jesús a hacer esas obras, es el mismo Dios que dio testimonio de Cristo. De hecho, cuando Él empieza a hablar de los que dan testimonio de Él, de quien primero habla es de Dios. Lo que Cristo lo dice de una forma tan sublime que tú ni cuenta te das. Dice el versículo 32, dice, otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y más adelante te responde quién es ese otro. Porque si continúa hablando de Juan, dice, ese otro no es Juan. La relación gramatical te lo demuestra y dice, el versículo 37 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Fíjese que Dios envió a Juan para que abriera el camino y diera testimonio. Dios envió a Cristo para que hiciera obras y esas obras dieran testimonio de Cristo. Pero ¿qué más testimonio o qué otro testigo más importante que el mismo Dios hablando de su Hijo? ¿Se acuerdan del bautismo en cada uno de los evangelios? ¿Qué es lo que dice Dios cuando el Espíritu baja en forma de paloma? Dice, este es mi Hijo, este es mi único Hijo. ¿En quien qué?
me he complacido, en el cual yo tengo complacencia. El mismo Dios está diciendo quién era Jesús, y eso lo está diciendo a los fariseos, porque esto ocurre en el medio de una disputa. Recuerden que estamos hablando de un término legal que él está discutiendo y defendiendo su caso delante de ellos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que Dios mismo haya dado testimonio directamente de su Hijo? Vamos a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 5 también, en el versículo 9 vamos a leer y dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué Juan está diciendo esto? Si nosotros en un juicio somos capaces de decir que el testimonio de dos personas tienen valor, por tanto el testimonio de Dios es mucho más grande, porque este es el testimonio de Dios. Y ahí dice cuál es. Dice que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Lo ha hecho en varias formas. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El testimonio de este es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 7 veces menciona en este preciso segmento la palabra testimonio. Fíjense la importancia del testimonio que Dios dio de su Hijo. Y eso también tenía un objetivo. O sea, si escuchan a los hombres, ¿por qué no escuchan a Dios? Si nosotros aceptamos todo lo que la gente nos dice en la calle, ¿por qué no escuchamos a Dios? Si nosotros aceptamos lo que dice la ciencia, a veces a ciegas. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Alguien ha visto el ADN alguna vez? De los que están aquí, ¿lo ha visto? Sin embargo, lo creemos porque la ciencia nos lo ha planteado. Llegamos a creernos la teoría de la evolución de Darwin, que todavía se sigue llamando teoría, porque no es ciencia constituida, porque hay no sé cuántos eslabones perdidos que nadie ha podido poner ahí todavía el eslabón entre una especie y la otra, porque no hay evidencia, por ejemplo, de la macroevolución, aunque existe la microevolución, pero no hay evidencia del salto de una especie a otra. Llegamos a creernos todas las teorías de la creación que se han planteado. Nos las enseñaron en las escuelas y nosotros las creímos sin corroborarlas. Cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios, la ciencia decía que la tierra era eterna, hasta que en 1960 se dieron cuenta de que hubo un inicio. Si creemos tantas cosas, si creemos lo que dice la televisión, si creemos lo que dicen las redes sociales, y lo peor, nos hacemos eco de lo que dicen ellos sin siquiera corroborarlo. Si aceptamos todo esto, ¿por qué no le damos, al menos si tú no crees en Dios, el beneficio de la duda a lo que dice de Dios la Biblia? Al menos el beneficio de la duda. Yo siempre digo, si tú no quieres creer, pero dale el beneficio de la duda a la palabra de Dios, que fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores que nunca se pusieron de acuerdo, que hablaron de un mismo tema y que no hay incongruencias ni geográficas ni científicas de ningún tipo entre ellas. Yo pensaba que, y a veces todavía me cuestiono, oye, pero esto aquí no encaja con esto. Y cuando vas a fondo no hay incongruencia y nadie lo ha podido demostrar. ¿Cuál era el objetivo de que Dios hablara y diera testimonio de su Hijo en este pasaje que le leí de la primera carta de Juan en el capítulo 5? Voy a parafrasear como si fuera Dios hablando. Recuerden que Dios habla a través de nosotros. Yo no vengo a decir Dios me dijo, yo vengo a decir lo que la Biblia me está diciendo. Dios te está diciendo, te estoy hablando de Jesús para que creas y tenga vida eterna. Es lo que dice el final del pasaje, ¿verdad? Te estoy hablando de Jesús para que creas y tengas vida eterna. Ahora, también te estoy diciendo que si no crees lo que yo te estoy diciendo, me estás tildando de mentiroso, ¿verdad? Lo dice ahí. Me estás tildando de mentiroso. Algo que es imposible porque Dios no puede mentir. Su esencia no es esa. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, pero no Dios. Y por tanto, si me tildas de mentiroso, Dios te está diciendo, no tienes vida eterna conmigo. Tu parte será ¿qué? En el lago de fuego, lastimosamente. Eso es lo que Dios te está diciendo a través de este pasaje. De hecho, los escritos de Juan estaban diseñados también para llevarnos a nosotros a creer, como les dije, ese era el propósito, llevarte a creer, llevarte a entender. De hecho, toda la escritura
Alguien me escribió en la mañana y le tuve que decir así, oye, de eso voy a agregar en mi prédica hoy. Toda la escritura está enfocada en Jesucristo. Absolutamente toda la escritura está enfocada en Jesucristo y ese es el cuarto testigo que Jesús presenta. La palabra de Dios, la escritura, versículo 39. En la versión que Manuel leyó, que es la Reina Valera de 60, dice, escudriñad. Esta versión dice, examinaos o examináis. Escudriñad es coger la Biblia y restregarla. La palabra esa en griego quiere decir cógela y restriégala de arriba hacia abajo para que puedas investigar bien, para que saques todo. Ese es el significado de la palabra. Y dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tienen vida eterna. Recuerden que él está hablando a los fariseos. Le está diciendo, ¿ustedes creen que van a ser salvos porque se sabe en el Antiguo Testamento de principio a fin? ¿Ustedes creen que a través de la escritura tienen vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el otro testigo que Jesús presenta es las mismas escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito hasta este momento. Y específicamente todo lo que había dicho Moisés, todo lo que Moisés había dicho, que había enfocado y estaba enfocando a Jesucristo. Desde Génesis 3:15, donde Dios hace la presentación de lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio que se presenta en la Biblia, donde él le dice, la simiente de la mujer, ¿qué hará? Te matará, te clavará en la cabeza la simiente de la serpiente. Desde ese principio hasta Apocalipsis, toda la escritura habla de Cristo, absolutamente todo. Específicamente Dios le dijo a Moisés que levantaría un profeta como él. Miren lo que dice. De hecho, ustedes recuerdan que cuando Juan empieza a hacer sus obras, Juan el Bautista, a hacer su trabajo misionero, ¿qué vienen y le preguntan? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? No le pregunta, ¿eres tú un profeta? No le dice, ¿eres tú el profeta? El profeta que Dios le prometió a Moisés que iba a enviar. En Deuteronomio 18 es donde Dios le dice a Moisés, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré. Disculpen, te levantará el Señor tu Dios y a él oirán. ¿Por qué Dios hace esto? Porque el pueblo le temblaron las patas cuando Dios le dio los mandamientos en el monte Sinaí y le dijo a Moisés, no hables más, que Dios no hable más con nosotros. Por eso Moisés hizo la función de intermediario. Pero Dios les repite en el versículo 18 de Deuteronomio 18, le dice, un profeta como tú, o sea, igual que Moisés, intermediario, de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mande. O sea, Dios le estaba prometiendo al pueblo que levantaría un profeta, que sería enviado por él, que solamente hablará la palabra de Dios. Hoy en día, lastimosamente, hay muchos sitios donde existen profetas y todas esas cosas. Y lo que más hacen, ¿qué cosa es? Tratar de predecir el futuro. Esa no era la función del profeta en ese tiempo. La función del profeta era hablar la palabra de Dios. Aquí está claro. Mira lo que dice al final, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Esa es la función del profeta. Si tú estás en un sitio y ves a alguien que quiere llamarse profeta, perfecto, llámese como quiera. Pero esta es tu función, no predecir el futuro. Ni aguantar huracanes que vienen contra Miami. No es esa tu función. Es decir, la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, a ese que yo voy a mandar, a ese es al que ustedes tienen que oír y obedecer. Y es cierto que vinieron muchos profetas después de Moisés, pero ninguno cumplía todos los requisitos. Ninguno cumplía la escala de requisitos que cumplió Jesucristo. Las escrituras. El otro testimonio. ¿Se acuerdan en el camino de Emaús? Los dos discípulos después de crucificaron a Jesús iban tristones caminando por el camino hacia Emaús en Lucas 24 del 25 al 27 y cuando Jesús se les aparece, ¿qué les dice? Ellos le cuentan, ¿acaso tú no sabes lo que había pasado? Que la esperanza que teníamos en que alguien nos iba a liberar del dominio romano, porque es lo que querían ellos, la acaban de crucificar en una cruz y Jesús les dijo, esta frase resuena en los oídos de cada uno de nosotros todos los días. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Cuántos de nosotros no estamos así hoy en día? Insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Para creer qué? Todo lo que los profetas habían dicho. Y cuando ellos se refieren a los profetas, es toda la palabra escrita que se había dejado y que ellos estudiaban todos los días de reposo. Donde Moisés se predicaba todos los días de reposo. Son tardos para creer.
Y él le explica, y no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria de esa manera. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, le explicó referente a lo que decían todos esos libros referente a él mismo. O sea, las escrituras siempre hablaban de Jesús, pero no había visión espiritual. No había entendimiento. Por otro lado, los apóstoles cuando empezaron a hacer su ministerio, Pablo, Pedro, Juan, cada uno por su lugar, basaban su posición con respecto a Cristo en dos cosas importantes. La primera, la resurrección, de la cual no vamos a hablar hoy, no nos corresponde hablar eso. Algo que es un hecho histórico irrebatible. Todo el que se ha enfrentado a la resurrección o se aleja totalmente o termina convertido. Porque no la puede demostrar ni la puede rebatir. Pero ellos también basaron su posición en las profecías mesiánicas que aparecían en el Antiguo Testamento. O sea, todas las profecías respecto a Jesucristo que aparecían en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en un periodo aproximadamente de 1000 años y debe haber terminado entre el 450 y el 250 antes de Cristo. Más o menos por ahí. Por tanto, la primera profecía que Jesús haya cumplido en su nacimiento tenía al menos 250 años que se había dicho. Al menos 200. Y en la Biblia en el Antiguo Testamento había más de 300 profecías respecto a la venida del Mesías, que es lo que se llaman profecías mesiánicas. Les voy a hacer un ejercicio rapidito. Llevando esto lo obtuve del libro de Evidencias que exigen un veredicto de George McDowell. El autor que hizo el estudio está ahí, no recuerdo el nombre, John Something, no me acuerdo el nombre ahora. Llevando esto a la ciencia de las probabilidades. De esas 300 profecías, escuchen cómo las escrituras hablan de Cristo. De esas 300 profecías, cumplir 8 solamente, 8, esto fue un ejercicio que hicieron, era la probabilidad de 1 sobre 10 a la 17. Esto es un 1 con 17 ceros al final. Quizás los que no conocen mucha matemática no entienden esto, pero yo se los voy a ejemplificar. Ponme el mapa ahí, por favor. Esto implica cómo. ¿Ustedes ven cuál es el estado más grande que está ahí? Texas es el estado más grande de los Estados Unidos. Esto sería como tomar el estado de Texas, llenarlo de monedas de plata a 2 pies de altura. 2 pies de altura de monedas de plata. Tomar una moneda de oro, ponerla en el medio del estado de Texas, revolcar esa moneda de oro dentro de todas esas monedas de plata y después tomar una persona ciega o a alguien que le podamos vendar los ojos, soltarlo en el estado de Texas y decirle, camina, agáchate, coge una moneda y que la que coja sea la de oro. Ahora sí me entendieron. 1 por 10 a la 17. Imagínense que eso fue 8 profecías nada más. Ellos hicieron el ejercicio con 48 profecías. El cálculo es descomunal. No supe cómo traerlo para explicarse. Les recomiendo que lean el libro. Imagínense que Cristo, las escrituras hablaron tanto de él, Cristo cumplió todas las profecías. Por eso él dice, la Biblia, las escrituras hablan de mí, las escrituras dan testimonio de mí. Y a pesar de eso, en ese tiempo y en este tiempo presente, la gente no quiere aceptar la evidencia y los testimonios de Cristo. Quizás tú estás aquí y no lo quieras aceptar tampoco. Quizás venga por primera vez y no lo quieras aceptar. Quizás llevas 10 años en la iglesia y no lo acabas de entender, tienes dudas. Nuestra fe no es ciega, lo que le acabo de demostrar no es una fe ciega. Es un cálculo matemático basado en la ciencia de las probabilidades. Quizás muchos de los que están aquí puedan ir a jugar al casino y se basan en la ciencia de las probabilidades. O lanzan los dados y se basan en la ciencia de las probabilidades. O juegan la lotería o qué sé yo. Eso es evidencia. Lo que pasa es que el humano es muy obstinado. El ser humano es muy obstinado. Concluyendo, hermanos míos, Juan dio testimonio de Jesús. Juan dio testimonio de Jesús. Y los cristianos que te rodean hoy, ya sea en esta iglesia o fuera de esta iglesia, te están dando testimonio de Jesús todos los días. Con sus vidas y con sus palabras. Y que lo hace bien con sus vidas y con su palabra. Y quizás tú no quieres creer. Las obras, incluido el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue profetizada también, en un tiempo donde ni siquiera se conocía lo que era la cruz, dan testimonio de Jesús.
Apuntaban a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como mismo los milagros que tú ves hoy, las transformaciones de la vida, de las personas que te rodean. Alguien me preguntó la semana pasada, ¿en qué punto tú empezaste a cambiar? Yo le dije, yo no sé, ¿en qué punto fue Cristo que empezó a cambiarme a mí? Esas obras dan testimonio de Cristo, pero muchos hoy en día no la quieren escuchar, porque el ser humano es orgulloso, es obstinado, no le gusta que lo martillen, no le gusta que lo martillen porque eso duele, que perder nuestro orgullo y nuestro control sobre las situaciones que nos rodean duele. A nadie le gusta, a nosotros nos gusta tener todo controlado, ¿no es cierto? Cuando ya tú no tienes control de la situación, ¿qué pasa con tu cabeza? Empieza a dar vueltas. Ya, tú quieres saber que las cosas van a salir como tú quieres. El ser humano es muy obstinado. Dios mismo confirmó quién era Jesús y te lo sigue diciendo hoy. Te sigue diciendo que solo a través de Cristo hay vida eterna. Solo a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento hay vida eterna. No solo en Cristo, no solo en su figura, sino también en lo que Él hizo, en su sacrificio en la cruz. Solo a través de eso hay vida eterna. Y la Biblia, que es el otro que hablamos, gira toda, absolutamente toda, sin excepción, alrededor de Cristo. El arca de Noé es Cristo. El arca del pacto es Cristo. Las ciudades de refugio es Cristo. La tira de Rahab es Cristo. Cada paso es Cristo. Y no lo queremos entender. Dice Ignacio de Loyola, una frase que yo no la sabía, pero ayer investigué quién la dijo. Dice, para aquellos que creen o que quieren creer, ninguna prueba es necesaria, no hace falta prueba. Para el que quiere creer no le hace falta prueba. Pero dice, sin embargo, para aquellos que no quieren creer o que no creen, ninguna cantidad de prueba es suficiente. Y eso nos pasa a diario cuando salimos a predicar a la calle. Tú le explicas a la gente y la gente no quiere entender. Y te pasa a ti que estás escuchando de aquí, te están explicando, te están presentando la palabra y no quieres entender. No hay prueba que te convenza. Sé que no depende de nosotros. Nosotros no estamos diseñados para convencer, es una obra de Dios. Pero sí es nuestra función, la tuya que estás aquí, hermano mío, también llevar la palabra a esa gente. Porque al final Dios es el que hace la obra. Él es el que la empieza y Él es el que la va a terminar. Te va a doler, te va a dar martillo, te va a doler. ¿Qué más evidencia quieres para creer? No seas como los que iban caminando en Maús, insensato y tardo de corazón para creer. Es mi oración que si tú estás acá, llevas tiempo viniendo a la iglesia o lo que sea, pero no has entendido el mensaje, o si ya lo entendiste pero no quieres creerlo, es mi oración que tú puedas abrir los ojos, que Dios tenga misericordia de ti y abra tus ojos para que tú puedas creer, para que tú tengas vida eterna. Les recuerdo lo que le dije a los prisioneros en la prisión el jueves. Les dije, recuerden que la vida eterna empieza hoy. Los que son convertidos están viviendo este lado de la vida eterna. Empieza el día que tú te conviertes y vas a tener tribulaciones. De hecho, vas a tener más problemas que antes. Porque como dice el muchacho del video que decía, es que cuando quiero transformarme a la imagen de Cristo, cuando quiero ser como Cristo, hasta en mi iglesia me dan patada. ¿Es verdad? Todos los que te rodean te abandonan, te hacen la guerra. Mira el perfeccionista. A veces le caemos mal a la gente. La vida va a ser difícil, por eso se los digo. Cree por fe, pero calcula el costo de construir tu torre. El costo de construir tu torre es todas las cosas que vas a pasar ahora que vas a ser hijo de Cristo. No es una vida fácil, hermanos míos, pero es una vida bendecida. Es una vida donde, como decía Gerard, te van a apretar, pero no te vas a reventar, no vas a morir, porque de hecho ya estás vivo. Antes estabas muerto. ¿Ok? Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido predicada. Te ruego, Señor, que utilices la palabra como espada de dos filos y la atravieses, Señor, los huesos, los tuétanos. Transforme los corazones, Señor, las mentes. Permite, Señor, que podamos todos dirigirnos a tu Hijo Jesucristo cada día. Que vengamos a ti en arrepentimiento cada día, Señor, rogando tu perdón, rogando tu favor. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, toma esa vida para ti, Padre. Ten misericordia y no permita que se pierda en el lago de fuego, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice tu nación, Señor.
Permite que los líderes de nuestra nación, Señor, se volteen a ti y puedan dirigir al país acorde a tu santa voluntad, Señor. Lo mismo te pedimos para nuestros países de orígenes, Señor. Te ruego, Padre, por los enfermos, los que están enfrentando situaciones difíciles. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan perfecto. Glorifícate en la salud de cada uno de ellos, Señor, que puedan ver esas obras, esas señales y esos milagros que tú puedes hacer en cada uno de tus hijos, Padre. Pero más que eso, Señor, que puedan contar de ellos, que puedan contar tus maravillas a las personas que les rodean, Señor. Te ruego, Señor, porque abras las puertas de empleo a los necesitados. Te ruego, Señor, porque liberes a los presos, a tus hijos que están presos en las prisiones alrededor del mundo, Señor, por tu causa. Pero sobre todo, Señor, te ruego porque liberes a los que están presos y muertos espiritualmente. Que tengas misericordia de ellos, Señor, y puedas levantarlo como solo tú lo sabes hacer. Bendice nuestra iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Abre las puertas para el local que estamos esperando de tu parte, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos identificar qué es lo que tú tienes diseñado para nosotros, Padre. Danos paz, Señor, en medio de la tormenta. Ayúdanos a vivir gozosos, Señor. Refuerza nuestra fe. Danos dominio propio, Señor. Y sobre todo, permítenos siempre, Padre, mantenernos humildes, como mismo tú lo hiciste cuando caminaste por esta tierra, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en santidad, Padre. Ayúdanos a dar testimonio de ti. Ayúdanos, Señor, a ser un Juan el Bautista por cada una de las calles de esta ciudad donde caminamos, Padre. Ayuda a que las obras que has hecho en nosotros, Señor, hablen a las personas que nos rodean. Que el mismo Dios, Señor, hable a través de cada uno de nosotros en los sitios donde nos has puesto. Y sobre todo, Señor, que tengamos un entendimiento de tu palabra para que podamos defender nuestra fe con mansedumbre, Señor. Y todos esos testigos que tú has puesto para hablar de tu Hijo Jesucristo, Señor, sean usados a través de nosotros, que nosotros mismos seamos testigos de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén.